Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Seguimos con el tema de las aleaciones de hierro-carbono y vamos a examinar ahora la influencia del silicio en la formación del grafito. Vamos a examinar uno de los tantos diagramas que hay que me permiten estimar aproximadamente la matriz o la combinación de esas fases que van a aparecer en la colada al final de la solidificación. Fíjense que va a estar en función del carbono y el silicio. Y aquí vemos que si nosotros, por ejemplo, examinamos una fundición que tiene menos del 2% de carbono, de acuerdo a este diagrama, tendríamos una fundición blanca, white. Y si aumentamos el silicio, pudiéramos pasar a una fundición atruchada, como es acá. Y en la medida en que aumentamos entonces ese contenido de silicio a 2,5 a 5,5, pudiera aparecer entonces una matriz perlítica. Luego tendríamos, y así sucesivamente, hasta llegar a una matriz perlítica ferrítica, o para contenidos cerca de superiores al 7% tendríamos una matriz ferrítica. Fíjense que este esquema es muy general. No menciona aquí cuáles serían las condiciones de solidificación, no menciona el espesor de las piezas. Por eso prácticamente la estimación o los ensayos para lograr una microestructura se deben dar en la práctica, con una referencia de la importancia de los elementos aliantes y tal como lo dicen las normas, pero encontrar la combinación de los elementos específicos para los que queremos va a estar determinado en función del espesor de la pieza. El espesor de la pieza va a definir las condiciones de velocidad de enfriamiento. Entonces vemos que dependiendo del contenido de silicio, y va a ocurrir que para espesores más delgados aún podemos lograr la transformación del carbono en grafito. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, tengamos una pieza de 100 milímetros de espesor. Esa pieza, enfriándola en un molde de arena, haciendo la nucleación respectiva, pudiéramos obtener fundición gris en todo momento. Pero si tenemos una pieza que va a pasar de 100 milímetros a 10 milímetros, en la zona del espesor de 10 milímetros hay una alta probabilidad, debido a que la velocidad de enfriamiento es mayor, que en esa zona aparezca una formación de cementita o de ledemurita. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa pieza en ese espesor de 10 milímetros quede como una fundición gris? Si nosotros vemos los bloques de motores o los discos de freno, son espesores menores a 10 milímetros. ¿Cómo hacemos para que quede fundición gris? Añadimos inoculante para garantizar la nucleación. No estamos cambiando la velocidad de enfriamiento porque sigue siendo el molde de arena. Las velocidades de enfriamiento son relativamente altas, pero garantizamos que la nucleación se dé a bajo grado de su enfriamiento, de tal manera de poder garantizar la nucleación del grafito. Pero no solo eso, hay un efecto del silicio en las temperaturas de transformación del eutéctico. Veámoslo mejor en este diagrama. Efecto del silicio sobre la temperatura de la solidificación del eutéctico. Si vemos aquí con 0,5 de silicio, la diferencia entre la temperatura de transformación eutéctica estable que habíamos examinado en el diagrama inicial era 1153, sería este punto que está aquí al inicio, ¿verdad? Y la temperatura final de la transformación estable sería 1140. Estamos viendo que el rango aquí es muy pequeño, pero en la medida que el contenido de silicio se incrementa, fíjense que ya con 2% de silicio o con 1,8, pongamos que si llega todavía al 2, hemos disminuido la temperatura desde 1140 hasta 1120. Esta es la temperatura de transformación estable. ¿Qué significa esto? Que además de los 6 grados de sufrimiento que podíamos dar al principio, podemos tener hasta 20 grados más de su enfriamiento, es decir, podemos superar 15 grados de su enfriamiento y aún no vamos a poder tocar la línea de transformación estable, es decir, todo lo que se va a nuclear en esta zona
que tenga un sufrimiento mayor a 6 grados sin superar los 20 grados de sufrimiento, se va a nuclear como grafito eutéctico o como celda eutéctica, en este caso de grafito. Pero así como el silicio, su principal propiedad es disminuir la temperatura de transformación estable, también tenemos elementos que van a desfavorecer la formación del grafito, y ese sería el caso del cromo. ¿Por qué? Porque el cromo es afín con el carbono, entonces él va a disminuir ese grado de grafitización que tiene el grafito para formarse, el nuclearse de forma libre. Y entonces fíjense que con contenidos cercanos a 1, lo que se pudo haber ganado con la adición del silicio, comenzando aquí con 0,1 de cromo, se pierde prácticamente con 1% de cromo. Es decir, el cromo, aunque la norma STM 319 habla de un contenido de 1% de cromo, tendríamos que ver si esa pieza que estamos fabricando, tiene el espesor suficiente que el efecto negativo de la nucleación del grafito del cromo no me vaya a anular la formación de la celda eutéctica. Entonces, para resumir aquí, tenemos que el silicio aumenta el rango de temperatura, favoreciendo la nucleación del grafito de temperatura entre la temperatura estable y la metastable, y el cromo lo disminuye. ¿Cómo podemos ver esto en la práctica? Entonces, hay elementos que favorecen la nucleación del grafito y elementos que lo desfavorecen. Veamos ese efecto allí, ¿no? Habíamos visto en la norma que había una relación que el silicio y el fósforo dividido entre 3 me daba una relación equivalente de carbono. ¿Qué significa eso? Veamos aquí esta ecuación. O sea, el carbono equivalente, regresamos después a la tabla para explicar. El carbono equivalente se va a referir al efecto del carbono total, que obviamente es carbono libre, y el efecto que tiene cada uno de los elementos aliantes en favorecer o en contribuir con la transformación del grafito o no. Y fíjense que tenemos el caso del silicio, el del fósforo y el azufre. Si ponemos un ejemplo, si la temperatura de transformación eutéctica del hierro carbono ocurre a 4,3% de carbono, con la adición de 1% de silicio, la temperatura eutéctica va a ser ahora o la composición eutéctica va a ser ahora a 4% de carbono. Significa que 1% de silicio es equivalente al 0,3% de carbono. Veámoslo de la siguiente manera. Fíjense que aquí lo que estamos viendo es que se ha encontrado que de manera experimental el silicio tiene un efecto de 1/3 equivalente al carbono, de manera experimental y de manera teórica. Igual para el fósforo, el azufre y el aluminio. Hay diferentes valores que se han determinado de las dos maneras. Pero los agentes o los elementos que son antigrafitizantes, como el vanadio, el cromo y el manganeso, tienen valores negativos, es decir, van a desfavorecer la formación del grafito. Entonces, en la ecuación general del carbono equivalente, lo que se está tomando en cuenta es la sumatoria de todos esos elementos para conocer el resultado final que pueden dar en una aleación donde ellos todos estén presentes, y las fundiciones grises entonces no se va a caracterizar nada más por el contenido del carbono y no aún solo con la adición del silicio. Debe tomarse en cuenta por lo menos el fósforo, el azufre, el manganeso, si hay contenido de cromo y níquel nulo, pero de estar ellos, importante considerarlos en la ecuación. Entonces, un ejercicio que vamos a hacer es calcular el carbono equivalente para una de las aleaciones que está en la tabla de la STM 319 usando esta expresión que está acá. Vamos a ver si les dejo esta asignación, a ver cómo ustedes me la
la plantean y si algunas dudas las respondemos posteriormente. Otra forma de identificar las fundiciones es por su grado de saturación. Es una forma equivalente o análoga de representar el concepto de carbono equivalente. Fíjense que estamos hablando que el grado de saturación de una aleación eutecta debe ser 1%. Es decir, si la aleación tiene un carbono equivalente de 4,3, que es el contenido de carbono equivalente eutéctico, el grado de saturación sería 1. Entonces fíjense que si yo le resto el carbono total o lo divido entre la diferencia del 4,3, que es el carbono eutéctico, cambiando los signos de los elementos aliantes, y esto me va a dar 1 o por debajo de 1. En la medida que ese número esté más cerca de 1, lo que me está diciendo es que la aleación es eutéctica. 1 sería para el caso eutéctico. Y vamos a tener en todo caso aleaciones que van a tener grado de saturación menor a 1, son hipoeutécticas. Y si lo referimos al carbono equivalente, tendríamos que referirnos al carbono equivalente de las fundiciones grises, que debería estar en el orden de 3,8, 3,9, 4, 4,3 máximo, porque vamos a ver que cuando tenemos carbono equivalente superiores a 4,3, la formación del grafito tipo C va a aparecer, y eso no nos interesa por su disminución, por su efecto negativo en las propiedades mecánicas. Hasta aquí, y tocaría hacer un ejercicio, revisar las normas que están adelante y calcular para 2 o 3 de ellas, ya sea la 278 o la 319, el carbono equivalente, a ver si hemos comprendido el tema.